programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conocer de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Hola, buenos días a nuestra amable audiencia. Iniciamos Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y Radio Universidad. Son las 9 en punto de la mañana de hoy, jueves 6 de mayo del 2021. Soy Carla Hernández y nos acompaña Nahum Alemán en controles. Gracias a Dios por este nuevo día. Estamos ubicados en la Facultad de Humanidades, edificio I, con Radio Universidad, en remodelación del edificio de Radio Universidad. Hoy están con nosotros dos jóvenes. El programa de hoy está dedicado a compartir en qué consisten los espacios de reflexión del voluntariado social. Muchas gracias, Carlita, por la invitación. Bienvenida, gracias. Bueno, muchas gracias, Javiera. También nos acompaña Alondra Malespín. Contanos, Alondra, ¿cómo te encuentras esta mañana? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Me siento muy ansiosa por poder compartir cada una de las vivencias en este espacio como voluntaria. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar hoy leyendo el Evangelio. Para esto nos hará el favor Javiera de leer el Evangelio. Pero antes haremos un minuto de silencio para honrar la memoria de muchos jóvenes que hace 3 años dieron su vida por una justicia verdadera y cívica. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no te veré, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre, y le preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que quería preguntarle y les dijo, están discutiendo de eso que les he dicho. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, vosotros llorarán y lo lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes están tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo el Evangelio del día de hoy, Javi. Pero qué luces nos ha dejado este Evangelio de jueves. Alondra, ¿nos podrías compartir qué luces nos ha dejado el Evangelio? Mientras Alondra va reflexionando en qué luces le va compartiendo el Evangelio, pues a mí me llamaba mucho la atención primero, por un lado, el valor de la forma de cómo nos habla Jesús, que hay veces es muy difícil comprender, la verdad, y uno siempre le está pidiendo al Señor como señales para comprender qué quiere decirnos con su palabra o cuál es el mensaje cuando nos pasa algo y hay veces nosotros no lo comprendemos. Entonces creo que primero la esencia de este mensaje es descubrir cuál es mi relación con Dios, cómo Dios me ha venido hablando, cómo Dios me va hablando. En ese momento pues Jesús les hablaba de una manera específica a sus discípulos. Primero me verán y luego no me verán. El ser humano, para creer en algo, siempre tiene que
partir de lo que mira, de lo que siente. Entonces, primero como que un planteamiento de fe, o sea, cómo nosotros aprendemos a creer en ese misterio de Dios en nuestra vida. Y luego siempre va a haber en medio de nosotros como esos cuestionamientos o esas incertidumbres, y de manera particular hoy que vamos a hablar de los voluntarios, cómo Dios va actuando en la historia en medio de nuestras sociedades tan injustas. Entonces uno dice, ¿por qué unos están más tristes y por qué otros están más alegres? Es como esa pregunta que uno siempre se hace. Entonces como que este evangelio nos llega primero a replantearnos qué es lo primordial en nuestra vida, cuál es la esencia de nuestra vida que nos hace sentirnos plena como persona. Y segundo, nos plantea también la capacidad de la relación que tenemos con el Señor y cómo Dios nos va hablando en nuestra historia, pero también cómo va hablando en nuestra sociedad y cómo va construyendo historia. Y acá, contextualizándolos en la realidad en la que estamos, pues todos teníamos esperanza, ¿verdad?, de que el COVID, después de la vacuna, iba a ser otra realidad, iba a ser otra historia. Posiblemente teníamos como esos deseos de sentir que las cosas iban mejorando. Y entonces en un momento miramos a Dios actuar, podemos decir, ¿verdad?, que bendito Dios que apareció mágicamente después de todos estos procesos vacuna. Y de repente decimos, bueno, la vacuna no sirvió, ya está mutada. O sea, lo miramos y lo dejamos de ver su misterio de vida. Entonces es como caer a la cuenta en dónde están fundadas realmente nuestras raíces de fe, por un lado, pero también cómo están fundadas nuestras raíces en el tema de cómo vamos construyendo una sociedad, cómo vamos construyendo sociedades más justas. Y acá es un elemento importante las relaciones que tenemos con las otras personas. Por ejemplo, las relaciones de poder, que quién dispone de que haya o no vacuna, las relaciones de la forma de cómo vamos construyendo quiénes tienen acceso y quiénes no tienen acceso a esto, quiénes pueden ser primero, quiénes pueden ser después. Y bueno, y entonces esa pregunta creo que la esencia es que primero es sentirnos amados por el Señor, que lo esencial es nuestra relación con Él, y que bueno, nosotros vamos actuando en medio de nuestra sociedad. Creo que por ahí me viene moviendo el evangelio del día de hoy, que está un poco complejo, ¿verdad? Porque uno a veces no lo comprende, pero... Sentía un trabalenguas, sí. Me verán y no me verán, pero ¿cómo practicamos en nuestra vida diaria este evangelio? Hablas de la convicción y hay que tener convicción y fe. Alondra, contanos tu experiencia desde el voluntariado, cómo ha llenado tu vida desde el voluntariado estar sirviendo a Dios y la convicción de fe que te da esto. Claro, cada una de las diferentes experiencias que hemos tenido en cada una de las visitas a los diferentes proyectos, siempre se aprende algo nuevo. Y a veces como voluntariado viene el gran reto de, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Cómo sé que está bien? Y hay momentos en los cuales venimos acá y a veces no nos sentimos preparados espiritualmente. Entonces acá es donde viene esa incertidumbre, realmente, que considero que a partir de las diferentes vivencias de mis compañeros de proyecto, en donde se centra ese porqué. Respecto a cada una de las diferentes visitas a los proyectos, siempre se va llevando un pequeño trozo, y ese pequeño trozo se va convirtiendo en rompecabezas. Y es donde yo como voluntaria me puedo dar cuenta de que Dios está actuando a través de mí, porque siento que estoy sirviendo y estoy cumpliendo con mi deber, tanto humano como parte de este equipo de voluntariado. Qué bonito que esta experiencia te llene tanto. Justamente hoy que hablaremos de los espacios de reflexión, creo que ha dado un giro el voluntariado desde estos espacios de reflexión. Contanos, Javi, cuándo dieron inicio y contanos de qué se trata. Ok, bueno, comentarte que el voluntariado como tal siempre ha sido como un espacio de reflexión, un espacio de encuentro con la realidad. Siempre han intentado ser un espacio que nos permite tomar conciencia de tanto bien recibido y sobre todo para los estudiantes un espacio que los ayuda a crecer en esa conciencia solidaria, en no quedarnos en la burbuja. Pero de manera puntual este año 2021, dentro de nuestras preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, se nos daba el reto de cómo acompañar a los jóvenes en su camino.
Y a mí siempre me caló mucho el término que decía que los jóvenes nos iban a enseñar a comprender la realidad en la que estamos actualmente o ir construyendo caminos esperanzadores, ¿verdad? Y en este sentido, desde la Dirección de Identidad y Misión, con la dirección del padre Juan Ramiro, fue una de las propuestas que se reflexionó que era importante este año crear 15 minutos, que parecen ingenuos, 15 minutos o muy cortos, ¿verdad? Crear 15 minutos que permitiera al joven, una vez que iban a su experiencia, hacer como un recoger del día. Entonces nace primero de la necesidad de dar respuesta a cómo acompañar a los jóvenes en su camino. Se fortalece en el espacio de poder darle sentido, y esa es una de las razones por qué el espacio, es que el voluntariado, el joven tenga sentido a lo que está haciendo. No solo ir y venir por ir, ¿verdad? Sino que esa experiencia le encuentre sentido en su vida, la pueda relacionar y que las decisiones que va tomando, hay veces conscientes o inconscientes, tienen sentido y lo van a ayudar a crecer como persona. Sí, Javi. Es importante desde la educación promover actividades de interiorización, la participación, el desarrollo del ambiente de reflexión, oración y confrontación de la vida misma. Alondra, vos has vivido estos 15 minutos que, como decía Javi, parecen tontos 15 minutos, pero puedes hacer mucho. Contanos desde tu experiencia. Claro, esta iniciativa al inicio fue algo emocionante porque nosotros como voluntarios venimos y dijimos, wow, podemos venir y seguir conectando con cada una de las vivencias. Porque a experiencias de años pasados, a veces se venía el proyecto y a veces nos veníamos cargados tal vez emocionalmente, tal vez espiritualmente, y hubieron ciertos momentos de desolación en algunos voluntarios que ya no son activos. Entonces me imagino que acá es donde viene la parte más alta del voluntariado. ¿Cómo podemos darles acompañamiento a los muchachos? ¿Cómo podemos venir y seguirlos motivando? Estos espacios se hacen súper cortísimos, no te imaginas, porque siempre en estos espacios se da ese nexo y donde uno conecta, y al final esos 15 minutos se hacen súper cortísimos, porque empiezan las reflexiones, uno empieza a conectar, empezamos a conectar como grupo. ¿A qué voluntariado pertenece Alondra? Actualmente estoy en Natras y apoyo con Pajarito Azul. ¿Hace cuánto pertenece al voluntariado social? Como voluntaria activa son hace 2 años. Anteriormente estaba apoyando a los diferentes compañeros de universidad, que ellos eran voluntarios activos. Cuando tuve la intención de participar como voluntaria activa, exactamente hace 2 años. ¿Sentís que estamos cumpliendo? Bueno, Javi, me comentabas cuando hablábamos de espacios de reflexión, unir mente, corazón y manos. ¿Estamos cumpliendo con unir mente, corazón y manos con estos espacios de reflexión? Bueno, nosotros primero quiero agradecer, ¿verdad?, al equipo que hemos estado primero profundizando en cómo llegar a los jóvenes y que el espacio sea creativo y no monótono o aburrido, ¿verdad? Y en ese quisiera rescatar a Cristian como coordinador de voluntariado, a Kenny como acompañante, Gaby que nos ha ayudado a acompañar, Mariela y en este caso mi persona. Creo que cumplir esa meta, ¿verdad?, me hace pensar, y aquí lo voy a hacer de forma paradójica. Recuerdo una vez la historia del bambú. La historia del bambú dice, o el crecimiento de un árbol de bambú, dice que necesita 7 años. Es una historia, ¿verdad? No sé si es cierta, voy a investigarla. Pero me encantó cuando la pusieron, que necesita 7 años para que sus raíces profundicen. Es decir, necesita mucho tiempo y uno dice, estamos teniendo fruto y dice, bueno, a veces uno puede hasta dejar de regar esa semilla que sembró, porque era una semilla, ¿verdad?, en la historia. Y uno regaba la semilla y había como cierta desolación porque no miraba fruto y porque miraba que nunca salía la ramita. Pero en 6 semanas la ramita se convierte en 30 metros, la historia del bambú. Entonces creo que con tu pregunta de que si estamos respondiendo a lo del corazón, a lo de las manos y la acción, ¿verdad? Creo que ahorita estamos en esa etapa de ir poniéndole ese abono, esa semilla para que las raíces sean profundas, los jóvenes vayan tomando conciencia de
de sus decisiones, de sus compartires, del contacto con la realidad que les toca, y esperamos como universidad que estos 5 años sea una experiencia que los ayude a ser más conscientes, más competentes, más compasivos y más comprometidos. Entonces, quiero apostar en que estamos como el bambú, ahorita dejando las bases, las raíces, para que también sea un estilo de vida, porque la espiritualidad ignaciana pues nos llama a tomar conciencia de cómo vamos viviendo nuestra vida. Entonces, quiero decir que sí, mientras vamos regando, y yo creo que sí, la verdad que sí, porque los frutos se miran cuando los jóvenes comparten. Siento muy interesante cómo el Evangelio está ligado hoy a lo que estamos hablando. Tenemos que tener esperanza, tenemos que tener paciencia para poder ver esos frutos, como decía Javi. Quiero que me contés qué retos tienen estos espacios en medio de la crisis sanitaria y todo el contexto que estamos viviendo. Qué retos tienen los espacios de reflexión, Alondra, qué retos tiene el voluntariado, qué retos tenemos en general. Claro, tomando en cuenta la actual crisis sanitaria, eso no ha sido un impedimento para que nosotros como voluntarios podamos seguir ejerciendo nuestra labor, siempre tomando las medidas cautelares, pero considero de que eso no ha sido como un punto que nos evite tratar de seguir ejerciendo lo que realmente venimos a hacer, lo que vamos a hacer a cada una de las visitas. ¿Están en función todos los voluntariados? ¿Activos te refieres? Sí. Actualmente está el voluntariado en un proceso con esta nueva disposición de la universidad de irnos a la modalidad virtual. Entonces algunos voluntarios han decidido continuar con su experiencia bajo pues, un nivel de responsabilidad, y otros pues por cuestiones más de padres de familia. Tú sabes que pues tenemos que respetar también. Entonces algunos voluntariados están ahorita en receso. Por ejemplo, Colibrí ha decidido pues quedarse ahorita en receso. Y también depende de la institución, ¿verdad? Que la institución considere oportuno más en este rebrote que se está ahorita viviendo. Creo que con tu pregunta de los retos, yo en lo particular con el equipo, porque esto realmente se construye siempre en equipo, nosotros estamos planificando la experiencia para la próxima semana, ¿verdad? Entonces nos sentábamos a pensar cómo llegan los jóvenes y que sea tan aburrido. Y yo creo que uno de los retos que nos ha surgido en el camino es, primero, tomar conciencia que somos una universidad de inspiración cristiana, pero no estamos adoctrinando en religión, que es el otro tema, ¿verdad? Nosotros queremos ser un espacio, y ese es uno de los retos, que los jóvenes lo sientan como un espacio para interiorizar, un espacio de diálogo, de que aprendamos a compartir nuestras experiencias, y que si esa experiencia le cala a nivel espiritual, pues qué bueno y qué bien, ¿verdad? Entonces, el equilibrio, creo que uno de los retos es el equilibrio entre espiritualidad, que es lo que queremos fomentar, e interioridad, de la mano con los conceptos que puedan tener de religiosidad, que son dos cosas muy diferentes. Ese es uno de los retos. El otro de los retos creo que nos ha surgido es el tema de cómo hacer que el espacio se vuelva creativo, pero en tan poco tiempo conseguirlo y que todos puedan interactuar. Entonces, vamos nosotros siempre preguntando a los jóvenes y tratando de irlos escuchando. Entonces, uno de los retos que como DIN nos queda es, bueno, queremos acompañarlo, pero también tenemos que escucharlo. Entonces, darnos ese espacio de escuchar de verdad, con atención, porque hay veces podemos decir que lo hacemos y no lo hacemos. Entonces, ese es el otro reto, poder realmente escuchar a los jóvenes, escuchar sus puntos de vista e ir con ellos avanzando. Creo que por ahorita esos dos retos me vienen a la mente. No lo había pensado, pues, buena pregunta, querida. Bueno, ¿cómo nació la idea de los espacios de reflexión? ¿Nació en colectivo? ¿Nació una persona dijo, hay que crear un espacio de reflexión? ¿Cómo nace esta propuesta, Javi? Pues fíjate que si la recuerdo así a nivel de anécdota, hubo un encuentro de voluntarios justo en este programa de radio. Y entonces la dirección del padre Juan Ramiro, escuchen ese programa de radio y oigan lo que los jóvenes están expresando, ¿verdad? Entonces nosotros rebobinamos el programa de radio, lo llevamos, lo rebobinamos y descubrimos varias cosas particulares de su forma, de su experiencia dentro del voluntariado. Y una de las cosas que les hacía mucho ruido a los jóvenes es el tema de cómo socializar con otras personas, cómo comunicarse, cómo expresar lo que sentían, cómo adaptarse a nuevos grupos, y en medio de eso, pues,
en esa línea nos planteamos como en la parte de formación, pero también dijimos, este espacio quiere ser un espacio que también colabore en ello. No nace realmente solo del deseo de que interioricen y que tomen conciencia y que le tomen sentido al voluntariado, sino que también nace de una necesidad que era cómo ellos pudieran interactuar como grupo. Pero sí es un trabajo en equipo de la Dirección de Identidad y Misión. Contanos tu primera vez en un espacio de reflexión, Alondra. ¿Cómo lo sentiste? ¿Ya sabían de que iba a pasar este espacio o fue de repente que llegaron y les dijeron, ok, ahora tenemos un espacio de reflexión y llegaste y todo ajetreada, llegar al voluntariado? A mí me ha tocado experiencia de que llegaba al voluntariado y pues nunca había un momento donde nos quedáramos a platicar. Sin embargo, yo me quedaba pensando en mi casa y creo que es necesario este espacio por eso, porque uno se queda pensando después de llegar del voluntariado. Claro, de hecho, sí, fue algo, me agarró desprevenido, porque pensé que había ocurrido una emergencia, entonces nos habían reunido, y cuando miré a mi acompañante, le miré con una cara que honestamente no, personal sí me asustó, pero... ¡Ah, qué divertido! No quiero preguntar quién fue. Pero luego llegó, me parece que fue Javi, que fue ella quien estuvo abriendo los primeros talleres. El primer taller de formación o de reflexión lo hice con Natras. Y recuerdo que nos habían puesto una mesa y había un gran papelógrafo y con unos piecitos. Entonces realmente no entendía lo que estaba pasando. Luego, mediante se fue desarrollando la actividad, al inicio sí me sentí algo desconcertada porque no entendía cuál era el objetivo final. Pero mediante iba desarrollando la actividad, en lo personal sentí que cada vez que pasaba me sentía más cómoda, de que sí tenía ese espacio para escuchar a mi compañero de voluntario, tenía ese espacio para poder conectar con mi equipo, y a partir de ese momento, en lo personal y como grupo, porque al final de esa reflexión se consensuó, nos sentimos que éramos parte de ese rompecabezas, y al final de esa reflexión pudimos conectar, y al final formamos una imagen. De hecho, en esa actividad tuvimos que hacer un dibujo en colectivo, y cada uno de esos dibujos se fueron conectando y al final se hizo uno solo. Entonces, a partir de ese espacio de reflexión y ese tipo de dinámica, se han venido conectando a nosotros de manera personal, igualmente de manera grupal. Así también hemos podido conectar con cada uno de los acompañantes que nos dirigen en estos espacios de reflexión. Y ahora que lo dices, Alondra, me recuerda que fue un espacio, porque sí me estoy acordando de ese espacio, fue como muy cómico porque todas eran mujeres. Y nos pusimos a escuchar de paso, así como que un preámbulo de música. Y fue interesante, ¿verdad? Porque, y quiero decirle a Alondra, fue como nuestro primer encuentro para ir creando confianza, ¿verdad? Y sí fue bonito la experiencia que las jóvenes se dieran permiso para crear esa confianza. Sí, creo que eso es lo bueno de estos espacios también, como decías, no era solo interiorizar. Pasa que cuando vas al voluntariado, a veces, por mucho que quieras socializar, porque es por lo que muchos van, no se logra, y todavía hacía falta un momento donde pudieran estar en conjunto y elaborar cosas en conjunto, tener ese espacio. ¿Te ha costado, Javi, estar detallando qué se va a realizar en el próximo espacio de reflexión? ¿Ha sido difícil mantener la creatividad? Pues no sé si ibas a decir algo, Alondra, antes de contestar la pregunta. ¿Ibas a contestar algo? Sí, de hecho te iba a mencionar que ese espacio fue en Pajarito y de hecho fue uno de mis favoritos, porque en este proyecto éramos solo voluntarias. Entonces se siente esa comunidad, esa comodidad femenina, porque es muy diferente a que yo esté conectando con ustedes a tal vez cuando esté conectando con mis diferentes compañeros que son pues varones. Entonces siento que esos dos espacios de reflexión con estos dos proyectos, siento que he estado absorbiendo igual de estos dos proyectos, porque se realizan en situaciones muy diferentes, pero siento que todo eso me enriquece, siempre en el ámbito espiritual, siempre en el ámbito humano. No te imaginas cómo he conectado a tal grado con mis compañeros, que en estos espacios de reflexión se siente cómodo para abrirse y decir, me pasó esto, antes de ir al proyecto me sentí así, luego vine al proyecto, ahora me siento de una manera muy diferente, me siento más motivado, me siento consolado, porque también como estudiante tenemos el reto que tenemos las clases encima, y a veces se nos drenan las energías y llega el momento donde yo digo, hoy es el día, hoy me levanto, voy al proyecto y voy a dejar esa huella, en este caso el beneficiario con el cual estoy haciendo mi labor.
Sí, y comparto la sensación de Alondra, porque realmente en Pajarito tuve una experiencia muy bonita. Hubo una de las actividades que era, de mandala, y me sorprendió mucho una de las jóvenes que nos compartiera, y esto trasciende, ¿verdad? No solamente la experiencia del voluntariado, sino la vida. Hoy es un día muy importante para mí, decía ella, porque he tomado una decisión en mi vida y voy a comenzar un proceso de acompañamiento psicológico. Es decir, va mucho más allá, no solo del voluntariado, sino como el voluntariado en sí mismo, ella decía de que le ha ayudado a ir tomando incluso esas decisiones, ¿verdad? Entonces fue interesante, y sí, en cada grupo va creando su propia sinergia. Con relación a la creatividad, querida Carla, realmente es un trabajo en equipo, no es algo que se me ocurre, sino es algo que se ha ido construyendo en equipo, pero quien nos ha dado como la pauta han sido los jóvenes, porque iniciamos así como que más a nivel reflexivo, de cabeza, luego le agregamos un poquito más de dibujo, y luego le vamos agregando un poco más de mano. Ellos mismos nos van dando por dónde, y por eso digo que es un reto, por un lado, el escucharlo, ¿verdad? Porque puede ser que pues como no hay condiciones o no hay recursos, pues podamos quedarnos, pero ahí vamos como siendo creativos en sacar lo que tengamos en la bodega para hacer que las cosas fluyan y los chicos disfruten la experiencia. Me alegra mucho que estén haciendo todo lo posible por escuchar a los jóvenes realmente. Alondra, antes de esto, ¿tenías un espacio de reflexión personal o era tu primera vez en un espacio de reflexión después de un voluntariado? Después de cada sesión, sí llegaba tal vez, y te comentaba anteriormente, de que ya había pasado que varios voluntarios, incluso me pasa, de que venía cargada emocionalmente, tal vez no, porque a veces las diferentes situaciones que se dan en cada visita, a veces a uno lo toca, y es donde uno se pone empático, pero realmente no sirve de nada si yo solo puedo ver la situación y no actúo. Entonces ahí es donde viene el compromiso, de ahí viene esa actividad como voluntaria, porque nosotros miramos, nosotros empatizamos, pero nosotros actuamos y tenemos ese compromiso. Anteriormente sí tenía ese espacio personal, pero anteriormente no lo sentía como que lo estaba realizando adecuadamente, porque ya se había dado que tal vez seguía la próxima sesión de visita y me sentí igual, con la energía súper drenada. Entonces considero que esta nueva metodología que están implementando a partir de la dirección, siento que sí ha ayudado, porque es muy diferente tener a una reflexión personal, pero que al mismo tiempo esté teniendo esa reflexión grupal, porque así también puedo escuchar de las diferentes vivencias que tuvieron mis compañeros, y es donde también me abre a mí mis diferentes visiones. Es interesante todas las vivencias que tiene Alondra, y qué bueno que le esté escuchando a alguien de formación acá, porque es otro espacio también de radio para que lo escuchen, porque siempre hay personas jóvenes que vienen del voluntariado y vienen a comentar sus vivencias. Vamos a ir finalizando ya, y quiero que me digan qué planes tienen a futuro con estos espacios de reflexión. Aumentar el tiempo, hacerlo más seguido, hacerlo antes del voluntariado. ¿Se ha pensado en otros tipos de estrategias? Pues ahorita creo que vamos, voy a reírme a mí misma, ¿verdad? Y muy buena tu pregunta, querida. Yo creo que vamos como la teoría 1, si has escuchado esa teoría 1, que vamos fluyendo mientras vamos viviendo la experiencia. Nuestro vivir actual en planificación es muy volátil, es decir, nosotros podemos planificar muchas cosas, pero la realidad no las va moviendo. Entonces sí consideramos, se va a hacer con la dirección y con el equipo, pues una retroalimentación, una evaluación, ver cómo lo vamos a ir fortaleciendo, pero todavía no hemos hecho nuestro primer corte semestral. Entonces creo que es una tarea que me llevo esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo le vamos a dar sentido? ¿O cómo va a irle dando forma? Pero de entrada, pues, creo que los resultados han sido muy satisfactorios y nos va a decir que vale la pena mantenerlos. El cómo, esa va a ser como la meta para el segundo semestre, ¿verdad? El cómo, sobre todo porque para un joven de nuevo ingreso se puede volver creativo, pero para un joven que ya vivió un semestre de la experiencia, tenemos que dar otro salto. Y entonces nosotros vamos como saltando y regresando, es como la imagen de la rana, ¿verdad? Que la rana va capturando incluso, o el sapo, ¿verdad? Que son esas imágenes que uno dice, ay, qué fea esas imágenes, pero en el momento es que va absorbiendo y agarra el bicho y se lo trae y dice,
ya estoy alimentada, vamos a crear eso. Entonces, creo que ahorita estamos haciendo el proceso de evaluación, de receso. Tenemos nuestra última actividad esta semana, y la siguiente nos queda la última actividad. Incluso estamos viendo cómo la vamos a hacer, porque ya los jóvenes ya están en una modalidad virtual. Estas semanas aceptaron venir, ¿verdad? Ya la última, aunque la tenemos programada y está bastante creativa, ya no sabemos si se va a llevar. Entonces, vamos construyendo, pero hay veces vamos construyendo en un mundo muy incierto. Entonces, esa respuesta todavía está en proceso de construcción. Todo está en hoja de papel y con lápiz de grafito. Exactamente. Antes de terminar, quiero, Alondra, que invites a los jóvenes que nos están escuchando a formar parte del voluntariado social. Creo que es una gran experiencia, y qué mejor persona que vos para hacerlo. Claro, de hecho, no deberían de perderse esta experiencia, porque considero de que vas a crecer, te vas a sentir más humano, vas a poder ver los diferentes tipos de situaciones que a veces la vida atraviesa, porque tal vez no es mi misma situación a la situación de Javiera o a tu situación. Va a ser un espacio donde vas a poder crecer, vas a poder sentirte más humano, vas a poder conocer a nuevas personas, a diferentes tipos de estudiantes, porque de igual manera se agarra experiencia dentro y de igual manera en cada uno de los lugares a los que vamos a servir. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Alondra, por habernos acompañado en este programa de Retos de la Pastoral. También le invitamos a la comunidad universitaria a la Misa del Santísimo a las 12 del mediodía en la capilla de la UCA. Ahí le esperará el padre Juan Ramiro Martínez con mucha alegría. Así finalizamos nuestro programa. Sintonízanos el próximo jueves a las 9 de la mañana a través de Radio Universidad, en línea y en Facebook, Identidad de Misión UCA. Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.